Saludos aquí desde mi patio de la Primera Iglesia Bautista de Guayama. Para mí es un gozo poder conectar contigo una vez más y poder saber que Dios es Dios fiel, el Dios que permanece en medio de nuestras vidas. Pero el Dios que permanece también nos invita a permanecer en Él. Y así como Dios es fiel y nos ama, nos invita a que nosotros podamos relacionarnos con Él día a día. Ciertamente, separados de Él, nada somos. Y hoy, en el Nuevo Evangelista Podcast de las Iglesias Bautista de Puerto Rico e Islas Vírgenes, queremos continuar hablando sobre la importancia de la oración. Repasando un momentito, la semana pasada hablábamos con el ministro ejecutivo interino Aniceto Sustache y con su esposa Angelique Mercado. Hablábamos de 3 dimensiones importantes en la oración. Y esa primera era la oración de la intimidad. Ese momento donde nos acercamos y conocemos a Dios, descubrimos quién es Dios, mantenemos una relación con nuestro Creador y vamos en ese espacio donde lo exaltamos, donde podemos decir, como en un momento dado los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cómo debemos orar? Padre nuestro que estás en los cielos. Es ese momento de acercarnos al Dios que nos da la vida. Y luego hay una segunda dimensión que nos lleva a cambiar de perspectiva. Sabes que cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios, vamos a redescubrirnos. No solamente conocemos más el carácter y las cualidades del Dios que nos creó, el Dios que nos ama, el todopoderoso, el soberano, el trascendental, al Dios inmutable, al Dios de justicia, al Dios de misericordia, al Dios que nos ama, sino que también nosotros de alguna forma o manera comenzamos a cambiar nuestras perspectivas de cómo vemos la vida. El lente que está empañado comienza a limpiarse para poder ver diferente, a poder redescubrirnos a nosotros mismos, encontrarnos. Y eso va a provocar que nosotros tengamos cambios y transformaciones. Y hay una tercera dimensión que nos estaba hablando nuestro ministro ejecutivo interino y su esposa, la reverenda Angelique Mercado. Nos hablaba de que una vez pasemos por esas 2 dimensiones, llegamos a la etapa o a la dimensión de las necesidades. Y a veces hablamos, no, porque siempre estamos orando y no accionando. No, es que la oración es vital en nuestra vida. La oración, ese encuentro como Jesús hacía, siempre de día y de noche, en todo tiempo, Él iba ante el Padre. Y así podía conocer su voluntad agradable y perfecta. Y es en esa oración de donde nosotros podemos encontrar también esa revelación, dónde está la necesidad y a dónde hay que ir en el nombre de Dios. Porque no se trata de nuestra buena intención, se trata de lo que Dios quiere hacer. Así que la oración que nos va transformando es la oración que nos va a llevar a donde está el necesitado y a accionar en ella. Tal vez a ti te toca estar en el centro de la isla, a otro le toca estar en el sur, a otro le toca estar en el norte, en el noreste, el sureste, a otro le toca estar fuera de esta isla de Puerto Rico. Donde quiera que estés, allí cada uno de nosotros va a llegar a extender la mano al necesitado. Pero todo comienza en la oración, todo comienza en la intimidad. Hoy queremos continuar hablando y para eso hemos invitado al pastor Alberto Díaz de la Primera Iglesia Bautista de Caguas, junto a mi compañero Héctor Soto, Rubén, Isaac, y vamos a estar hablando sobre esa oración que nos llaman en este tiempo de jornada de 40 días de ayuno y oración, que se hace en comunidad. Esa oración que une, nos vamos a unir en oración, y en la unidad se fortalece. Y Dios entonces contesta y hace cosas maravillosas. El cuerpo de Cristo, uno, orando, clamando. Si hay 2 o más reunidos en mi nombre, allí está el Señor. Así que te invito, que no te desconectes. Ve rapidito lo que estés haciendo y siéntate aquí y disfruta de este podcast, un programa especial que sé que va a bendecir tu vida como la bendice la mía y nos va a ayudar a seguir creciendo, porque somos Iglesias Bautistas de Puerto Rico e Islas Vírgenes, porque somos el cuerpo de Cristo, porque somos el pueblo de Dios. Así que nos vemos ya mismito, así que no te desconectes, que pronto regresamos, el Nuevo Evangelista Podcast de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico e Islas Vírgenes. ¿A quiénes nosotros anunciamos ese reino? Al pobre, al marginado. Puerto Rico. Porque estas cosas también impactan nuestra fe. Hay un mundo en el que tenemos noticias, para tomar una decisión, nuestra mentalidad tiene que ser el reino de Dios. Pero lo que yo hago es abrirle la puerta. En el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. En el
Nuevo Evangelista Podcast. Saludos, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más al Nuevo Evangelista Podcast. Qué bueno que podemos reunirnos y vernos así semana tras semana. Un pueblo guiado por su espíritu. Este es parte del tema que estamos trabajando. El ministro ejecutivo, el doctor Aniceto Sustache, ejecutivo interino, ha estado trabajando este tema y vamos camino a la asamblea porque somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos las iglesias bautistas de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Un saludo a la pastora Angélica Acevedo que nos hizo la introducción, está desde Guayama, así que saludos allá, a ti y a toda la iglesia. Gracias por hacernos la introducción y ayudarnos como siempre. Hoy estamos aquí hablando sobre la unidad y es parte del esfuerzo, digamos, denominacional que se está trabajando con el ministro ejecutivo interino para toda la denominación. Y para esto tenemos invitado a un pastor, amigo, compañero, el reverendo Alberto Díaz de la Primera Iglesia Bautista de Caguas. Dios te bendiga, Héctor. Dios te bendiga, bienvenido. Gracias por la invitación y Dios bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que nos están acompañando en esta ocasión. Les saludamos. Qué bien. Oye, nos vemos bastante, ¿verdad? Bastante seguido. Eso es así porque yo estoy en la Segunda Iglesia Bautista de Caguas y él está pues en la primera, en la madre, ¿verdad? En nuestra iglesia madre. Y ambos en la ciudad criolla. Centro y corazón de Puerto Rico. Eso es así. El nuevo país, así. El nuevo país. Qué bueno. Y ciertamente el tema de la unidad para nosotros no es nuevo porque lo vivimos, lo experimentamos aquí. No solo nosotros como compañeros y amigos, sino que también como parte de la comunidad eclesial bautista en Caguas, pues tenemos experiencias. ¿Qué me cuentas de eso? Pues hace ya algunos años, quizás 2, 3 años me parece, iniciamos una jornada lo más interesante con algunas de las iglesias de acá de la ciudad, entiéndase con la Primera Iglesia Bautista, la Segunda, el Verbo de Dios y la Esperanza. Y iniciamos, recuerdo, con una reunión del equipo pastoral de cada una de las iglesias. Allá en la iglesia del Verbo de Dios tuvimos esa oportunidad de reunirnos para orar, para discernir qué era lo que Dios quería de nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesias bautistas en la ciudad. Y a partir de esa experiencia inició una jornada de lo más interesante, de la cual han surgido retiros, han surgido experiencias evangelísticas, experiencias de compartir, ¿verdad?, de hermandad, de coinonía cristiana. Así que ha sido una jornada muy, muy interesante y ciertamente que ha fortalecido, a mi juicio, esa colaboración, esa hermandad, ese sentido de pertenencia como pueblo de Dios, como parte de las iglesias bautistas de Puerto Rico. Sí, ahí pues tenemos incluido al reverendo Efraín Torres, ciertamente, que ha sido parte importante del proceso, y también la pastora Blanca. La pastora Blanca, la pastora del Verbo de Dios. Del Verbo de Dios. Y yo creo que eso ha sido determinante, que los pastores nos pongamos de acuerdo, ceder cada quien, ¿verdad? No tener egos involucrados ni nada. Y yo creo que eso ha sido clave en este proceso. Y es algo que ha sido saludable. Me parece que primeramente para nosotros como parte de ese equipo pastoral, ¿verdad?, que está compuesto por los pastores y pastoras de estas 4 iglesias, incluyendo los pastores asociados y pastoras asociadas, ha sido clave en ese sentido de hermandad y también en la experiencia de unidad que se da cada vez que nos podemos encontrar como iglesias bautistas, ¿verdad?, en Caguas. Viene a mi memoria una de nuestras últimas experiencias del último retiro que tuvimos, donde la respuesta fue muy positiva, no solo en asistencia, aunque es importante, sino en ese ambiente del espíritu que había, de la alegría, la emoción de vernos, de los hermanos y hermanas saludarse, porque somos parte de una misma familia, de la familia bautista,
y se conocen, los hermanos y hermanas se conocen, saludarse, abrazarse, adorar juntos, adorar cada uno, ¿verdad? De acuerdo también a nuestros respectivos estilos, que se ha brindado esa oportunidad, así que ciertamente ha sido una experiencia muy buena. Sí, porque hay ministerios también variados y hemos compartido con el coro, con los ministerios de adoración. Yo creo que de todas las iglesias, en términos musicales, yo creo que hemos participado todos. También en la parte del compartir, porque hay otros hermanos que quizás trabajan tras bastidores, pero son muy, muy importantes. Y también quiero añadir, Héctor, escuchando eso que dices, en la parte de adoración en medio de las experiencias, hemos podido adorar con música contemporánea, con ministerios de nuestras iglesias que han dirigido la experiencia de adoración, y asimismo también recordando parte de nuestra tradición. Hemos podido adorar con himnos, y ha sido experiencias muy emocionantes, ¿verdad? Para todos, como es en esa experiencia de unidad de iglesia. Sí, totalmente. Hemos estado en la plaza también, hemos estado en los templos, hemos salido a otras experiencias. Recuerdo también un encuentro de los diáconos que se reunieron ahora en el Verbo de Dios. En el Verbo de Dios. Estuve allí presente y fue una experiencia hermosa. Muy significante, de manera, ¿verdad?, que nuestros ministerios diaconales pudieran reunirse para orar por sus respectivas iglesias, para orar por sus iglesias hermanas, para orar por sus pastores y pastoras, y sobre todo para orar por la unidad del cuerpo de Cristo. Ciertamente han sido experiencias muy buenas. Sí, y también nos hemos visto también en funerales también, y en sepelios, porque recientemente que falleció el reverendo Félix Rivera, el miembro de la primera iglesia bautista de Caguas, pero fue pastor nuestro por 13 años, y pues teníamos una relación estrecha, y ahí pues también las iglesias se encontraron, porque somos una sola familia. Correcto. Y estamos presentes en esos eventos también. Alberto, un pueblo guiado por el Espíritu, eso nos lleva a la unidad. Nos lleva a la unidad. Nos tiene que conducir a la unidad, la experiencia en el Espíritu. Y cuando pienso en el tema de la unidad, lo pienso como una virtud. Recientemente, hace una semana atrás o 2 semanas atrás, acaba de concluir la semana de oración por la unidad de los cristianos, que esto es una experiencia un tanto más ecuménica. Y como parte de esa experiencia de la semana de la oración por la unidad de los cristianos, donde se utilizaba la carta a los Efesios, el capítulo 4, como texto base para esa semana, una de las afirmaciones que se hacía era de la unidad como esa virtud que la iglesia tiene que vivir. Y cuando hablamos de virtud, hablamos de esa excelencia moral, de esa responsabilidad, de ese deber. Es algo que está intrínseco a nuestra relación con Dios. Si somos un pueblo guiado por el Espíritu de Dios, la unidad tiene que ser parte de lo que somos y tiene que evidenciarse en lo que hacemos. Sí, que damos testimonio. Definitivamente. Es un testimonio visible. Porque, bueno, para que sea testimonio tiene que ser visible. Y también es importante que sepamos, porque a veces cuando se habla de unidad, se confunde con uniformidad. Y nada más lejos de la verdad, nuestras iglesias, dentro de nuestra propia denominación, somos diversos, somos iglesias distintas, que algunos adoramos de manera diferente, nuestros programas pueden llegar a ser diferentes, por más parecidos que sean, tienen identidad propia. Y me parece, Héctor, que la unidad a veces se puede ver como una amenaza porque la confundimos con la uniformidad, con que somos iguales, cuando me parece que la intención de Jesús cuando oró por sus discípulos, cuando oró al Padre por sus discípulos, decía, Señor, que sean todos unos como tú y yo somos uno.
Y creo que si nosotros vamos a hablar de unidad y de modelos de unidad, el modelo lo encontramos en la relación de Jesús con el Padre, en la relación de del concepto de la Trinidad, este concepto teológico de la Trinidad, en esa relación que hay entre ese Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, y que operan en esa unidad, en esa esencia de unidad, es modelo y es referente para nosotros como pueblo de Dios. Sí, que la Trinidad también como elemento comunitario nos enseña eso de la unidad, que ciertamente tiene que ser práctica dentro del pueblo cristiano, no solo digamos ahora de la exclusivo de la iglesia, porque la iglesia está enclavada entonces en una comunidad. Entonces no solo damos el testimonio, sino que debemos también estar entrelazados con lo que está pasando con nuestra comunidad, con nuestra gente, igualmente en nuestras familias, porque si somos pastores, pero primero tenemos que ser buenos mayordomos de nuestra casa, de nuestra familia, para venir a ser pastores. O sea que es una práctica no solo para, digamos, la parte eclesial, es una práctica que debe estar presente. También te hemos visto, ¿verdad? Y hemos colaborado con el distrito. Hemos hecho unos encuentros. ¿Qué te parece ese, o qué es lo que vivimos ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque como tú dices, a veces pensamos en uniformidad. Y a veces en uniformidad también es como que no nos reunimos para hacer un culto, predicar, orar y nos vamos. Pero cuando vamos al ejercicio, ¿qué es lo que tú estás viendo? Bueno, lo primero es que, un poco para que nuestra audiencia sepa qué es lo que está sucediendo a nivel del distrito, esto es algo que se ha dado de manera espontánea. Ahora hay una palabra muy moderna que se orgánica, de manera muy orgánica o espontánea, donde un grupo de pastores y pastoras del Distrito 4 comenzamos a reunirnos. Y creo que nuestra primera reunión fue esta Navidad que pasó, ¿no? La anterior. La anterior, que Héctor tocó guitarra. Sí. Héctor tocó guitarra en esa reunión. Y yo le he dicho a él que tiene que coger la guitarra más seguido. Sí. Bueno, pues fue en Juncos. En Juncos. Y a partir de esa experiencia hemos continuado estas reuniones de manera esporádica, cada 2 meses aproximadamente, donde se provee un espacio para el diálogo, para la reflexión grupal y también para el acompañamiento como miembros de la familia de Cristo, pero como hombres y mujeres llamados para una misma tarea. Y ha sido un espacio muy sanador. Y yo me atrevería a decir que hasta liberador. Para muchos compañeros y compañeras. Sí, reímos, sí, compartimos. Siempre la mesa está servida en cada uno de los encuentros. Eso es así. Pero, sobre todas las cosas, ese espacio donde podemos ser vulnerables. O mostrarnos. Ciertamente, gracias. Mostrarnos vulnerables y poder orar los unos con los otros. Pero de ese espacio han nacido también otros esfuerzos de apoyo, de colaboración, de unidad al interior del mismo cuerpo pastoral. Al punto que ya muchos cuando nos vemos, la pregunta que nos hacemos es: ¿cuándo nos vamos a reunir? Claro, sí. Y yo creo que es vital la dinámica del diálogo y la conversación, que inicialmente en el café se da de manera informal, pero después cuando nos reunimos sigue siendo un diálogo. Y digamos que a veces el asunto litúrgico, que es muy necesario, pero también tenemos que abrir los espacios para este asunto de la unidad, para yo conocerte. Para ver en qué manera puedo ayudarte o tú me ayudas a mí. Y yo creo que eso ha sido parte de la clave cuando en estos encuentros que estamos teniendo estamos abiertos a esas conversaciones, a esos diálogos, porque es cuando nos logramos conocer. Y es ahí, Héctor, donde yo aprovecho tu reflexión para expresar que yo veo la unidad como un don de Dios.
Y es un don de Dios en el cual nuestro ego es confrontado y es sometido a la voluntad de Dios y al deseo de Dios, para que nosotros podamos, como cuerpo de Cristo, sea como pastores y pastoras o como liderato laical, podamos encaminarnos juntos en una misma dirección. Y esa dirección es el quehacer de la misión de Dios en medio de nuestro tiempo. Pero para vivir en unidad, y si afirmo esto que acabo de decir, que la unidad es un don de Dios, ¿verdad? Y hay que someter nuestro ego, pues hay que también saber vivir en unidad. Y pienso que quizás, yendo un poco al pensamiento del apóstol Pablo, allá en la carta a los Efesios, para eso es necesario la humildad, para eso es necesario la mansedumbre, y para eso es necesario otros, ese fruto del Espíritu, ¿verdad? Que tiene que ser evidente en la vida de la iglesia. Sí. Ahora en la conversación recuerdo al hermano Cheito. Ajá. A él lo conocí en uno de los encuentros, un hermano muy, muy querido y que también lo amamos. Y pues nos conocimos en uno de estos encuentros, en un retiro que hicimos aquí. Y no fue en la experiencia litúrgica, que ese día fue bien bonito, predicó Efraín, hubo cánticos, fue una experiencia bien bonita, pero cuando lo conocí a él fue cuando él llegó con la neverita, con, no sé si eran unos sándwiches o unos refrescos. Entonces se da el diálogo. Se da la conversación, llegué por aquí, ¿dónde van los refrescos? Sí, venga por aquí. Y empezamos a hablar de los criollos de Cagua, así, porque él es bien fanático. Sí. Bueno, yo también soy fanático. Y comienza una relación distinta. Ya no se trata del hermano de la primera, o el hermano de la segunda, o el pastor, o el diácono. Cheito y Héctor, que son fanáticos de la pelota y sirven al Señor. Y atesoro esos espacios y esos momentos. Y ese es el fruto de la unidad, las buenas relaciones. Y me parece a mí que, saltándolo a lo que acabo de decir, en esa humildad, en esa mansedumbre, en esas buenas relaciones que tiene que haber al interior del pueblo de Dios. Yo creo que me atrevería a decir que se nos va la vida en eso. Sí. Se nos va la vida, y yo creo que el modelo sigue siendo el modelo de Jesús con sus discípulos, que a pesar de que cada uno de los discípulos tenía lo suyo, pero el modelo es Jesús, ¿verdad? De cómo vivió en unidad a sus discípulos en el quehacer de su misión. Así que ciertamente esas relaciones, Héctor, son necesarias en la vida de la iglesia local, pero también aún más allá de la iglesia local. Así es. Mira, entonces estamos a unas semanas de nuestra asamblea anual, que va a ser en Sidra, muy cerca de nosotros. Y yo creo que es un momento importante para este tema. Ciertamente se dan unos trabajos que tampoco los trabajos deben ser para unirnos más también, ¿verdad? Para hablar y discutir. También hay unas experiencias de culto, eventos también para la pastoral, y debe ser ese, ¿verdad?, un momento importante para que nos motivemos y lleguemos allá a ese encuentro. Sí, yo creo que la asamblea, más allá de los trabajos administrativos que ello conlleva, me parece a mí que debe ser esa evidencia pública de quiénes somos como cuerpo. Y ahora que afirmamos la unidad, ¿verdad?, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, conforme al tema de la asamblea, definitivamente es una experiencia a la cual nos acercamos para celebrar lo que Dios está haciendo. Celebramos lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Sí. Celebramos lo que Dios está haciendo en este tiempo. Amén. Pero también celebramos, es nuestra reunión para mirar al futuro con esperanza, para mirar al futuro con fe y mirar con la seguridad de que Dios va a seguir haciendo. Claro. Y va a seguir haciendo, y que el pueblo, aún en medio de los retos que hay a nuestro derredor y que hay en nuestra sociedad, que son evidentes,
el pueblo de Dios sigue adelante en una misión que le ha sido encomendada, que es una misión santa, pero que esa misión solo puede llevarse a cabo cuando el pueblo trabaja en unidad. Sí, y derribar muchas murallas, ¿verdad? Definitivamente. Que hay limitaciones también generacionales, hay asunto, ¿verdad? Ya están las limitaciones geográficas, los que están más lejos, pero yo creo que todo eso se puede vencer, ¿verdad? Cuando mostramos el interés. El espacio de asamblea, uno mira con nostalgia hacia el pasado. Eso yo casi no lo viví, solamente yo creo que una vez, porque antes se hospedaban a los delegados en las casas. Yo lo viví en Ponce en el 2002, yo creo que fue. Me hospedé, una familia te recibía y te quedabas con ellos. Y eso se vivía, entonces esa gente quedaba hermanada para el resto de la vida, porque imagínate, te abrieron la casa y te hospedaron y te alimentaron. Y ya eso no se vive. Ahora están los hoteles, la gente viaja, muy pocos se quedan en la casa de alguien. Pero por lo menos tenemos la experiencia de encontrarnos y saludarnos e invitarnos a almorzar. Definitivamente. Yo viví los hospedajes en las asambleas de la Unión. Ah, eso sí. Cuando íbamos allá con las asambleas de la Unión, allí, esa fue mi primera experiencia. No recuerdo el nombre, pero una hermana, hace muchos años, que a los que... Diga cuántos años. Unos cuantos años. A los jóvenes de la Iglesia Bautista de Benecer, que era mi iglesia madre, recuerdo que nos hospedó en su casa y se supone que llegáramos al templo a desayunar. Sí. Pero nada, no nos dejaba salir de la casa si no desayunábamos en su casa. Claro. Ciertamente, y su atención, su amor, pues es algo que siempre estará muy presente en nuestro corazón. Sí, no, son experiencias que no se pueden borrar y podemos rescatar parte de ello en este encuentro que vamos a tener en marzo, ¿verdad? En esa primera semana de marzo, que está siempre separada para nuestra asamblea, y también participar del culto. Vamos a motivarnos, ahora la gente, pues parece que la noche es más oscura que hace muchos años o los hermanos no ven. Yo creo es el hace, pastor. El hace. Sí, la vista no es como antes. Sí, pero vamos a hacer un esfuerzo, buscar a alguien vamos a motivar a alguien quizás más joven, que sea el que guíe el carro. Prender las guaguas de las iglesias. Hágale el cambio de aceite y filtro. Eso es así. Mira, saludos por aquí, Rubén, el pastor Rubén Isaac. Saludos, pastor, no lo había podido saludar. Saludos. Quisiera retomar un punto. Me gustaría que nos pudiera comentar qué prácticas espirituales nos podrían ayudar más a la iglesia a poder escuchar un poquito mejor o afinar ese oído espiritual, algo que nos pueda compartir, que le ha servido a usted a su iglesia, y como dialogaban ustedes dos, a esa parte colaborativa del entorno de Cagua. Sí, bueno, además de las prácticas espirituales más tradicionales, de las que siempre afirmamos, un poco cuando nos acercamos al tema de las disciplinas, las disciplinas más conocidas son la oración, el ayuno y la lectura de la Biblia, pero es interesante porque muchos de los autores que trabajan el tema de las disciplinas espirituales afirman que no son las únicas. De hecho, hay autores que proponen algunos 7, 10, 12, ¿verdad? Disciplinas espirituales. Y me parece a mí que el aspecto de lo que es la comunión, que es el sentido de hermandad, del saber que el cuerpo de Cristo es más amplio que la iglesia local. Amén por eso. Y más amplio que la denominación o que el concilio. Amén por eso. Cuando uno ha entendido esa realidad, yo creo que eso nos ayuda, Rubén, a superar un poco las barreras internas de la iglesia local e internas, porque a veces sí, salimos de la iglesia local y compartimos con hermanos y hermanas de la denominación, pero podemos ir aún más allá.
en lo que es ese hermanamiento, ¿verdad? Si me permite ese concepto, con personas de otras tradiciones cristianas. Claro, y esto es sin llegar a temas aún, ¿verdad? A otros temas como lo puede ser el diálogo interreligioso y demás, sino circunscribiéndonos a la fe cristiana. Ciertamente me parece que es algo que necesitamos a conciencia, saber que es en sí mismo una práctica espiritual saludable. Yo si me voy a permitir reformular la pregunta, que más allá que qué práctica, es que yo creo que el hacerlo es una práctica espiritual. Amén, santo. Me parece que es una práctica espiritual. De hecho, también tienes experiencias con otros pastores aquí en Caguas, luteranos, metodistas. Sí, esto comenzó hace algunos 3-4 años, precisamente con la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, donde iglesias de diversas tradiciones, luterano, episcopal, bautista, metodista, católico romano, en ocasiones, en algunos años hemos tenido hermanos pentecostales, iglesias independientes, ¿verdad? Diversas tradiciones. Nos hemos unido, sí. Y a raíz de eso, pues ha nacido ya a nivel personal, ya fuera de lo formal, pues ha nacido una buena hermandad y un grupo de amigos. Qué lindo. Que nos reunimos. Sí. En un lugar que nosotros le llamamos el aposento alto, no les voy a dar el anuncio, pero le llamamos a ese lugar donde nos reunimos una vez al mes, le decimos el aposento alto. Debe ser un sitio de buen café. Y se come bien. Y se come santo. Ser pastores se tiene que comer bien. Sí, muy. Sí. Pero no, ciertamente esos encuentros son muy bonitos y descubrimos que somos más parecidos de lo que pensábamos y que a veces hasta sufrimos de las mismas cosas y nos podemos entender y comprender. También hay otras experiencias, ¿verdad?, que se extienden fuera de los pueblos, también fuera de nuestro país, ¿verdad? Porque tú tienes relaciones quizás con nuestros misioneros. Tu iglesia tiene misioneros que salieron de allí, los Bonilla que cumplieron en el mes de agosto, cumplieron 25 años de servicio ministerial. Sí. Y fue, de hecho, la iglesia, aunque ellos lo celebraron, pero en la iglesia tuvimos, como parte de la celebración del mes de aniversario, tuvimos un domingo de afirmación, sí, donde reconocimos su ministerio, su labor, y la labor, ¿verdad?, esa labor que han realizado con tanto amor, con compromiso para el reino de Dios. Y de hecho aprovecho y los saludo a Carlos y a Mayra, un abrazo a ustedes y gracias por su trabajo para el Señor. A los BG. Así que nosotros también, como Iglesias Bautistas de Puerto Rico, nos mantenemos hermanados a nuestros misioneros que están en diferentes partes del mundo. Gualesca Febres, que está en Colombia también. Y otros más destacados que no nos despegamos de ellos, al contrario, estamos a la distancia, pero unidos en un solo espíritu. Así. Y la gente pues que colabora en medio nuestro también. ¿Qué mensaje? Ya estamos básicamente terminando este diálogo, pero tus palabras finales, ¿verdad? ¿Qué mensaje puedes tener para nuestros hermanos? Generalmente digo bautistas porque es nuestro podcast, pero esto lo ve gente de diferentes denominaciones, aún gente que no va a ninguna iglesia. Pero con relación a la unidad, ¿qué mensaje le puedes enviar a nuestra gente? Yo creo que de manera sencilla, pero me parece que muy bíblica, que la unidad es una expresión del amor de Dios para la vida de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Un poco viene a mi mente aquella idea del apóstol Pablo cuando habla del cuerpo concertado entre sí, ¿verdad? Que no estamos independientes y donde tampoco minimizamos o echamos a un lado una parte del cuerpo, sino que valoramos el cuerpo en su totalidad y cada parte del cuerpo tiene su función. Y dice el texto que ese cuerpo crece cuando está unido entre sí. Y me parece que, hermanos y hermanas,
Es tiempo de que en un mundo tan dividido, tan polarizado, donde las divisiones son cada vez más visibles en todas las esferas políticas, sociales, económicas, religiosas, teológicas, todo. La iglesia del Señor, cuando sigue e imita el modelo de Cristo, tiene que ser un poco contracultura. Y en este tiempo, ser contracultura es que en un mundo dividido nosotros vamos a trabajar y vamos a esforzarnos por la unidad del cuerpo de Cristo. Muy bien, gracias pastor, magistral ese cierre. Ha sido de gran bendición para todos nosotros y seguimos adelante, seguimos Amén. Colaborando aquí en la parroquia geográfica que nos ha tocado servir. Estamos bien contentos. La gente de Caguas es especial. Eso es así. Así que vamos a aprovechar este espacio para También de Bayamón. Pero qué bueno. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Y gracias a todos ustedes por estar aquí una vez más en el Nuevo Evangelista Podcast. Recuerda que puedes ver todo nuestro contenido en esta plataforma de YouTube. También nos puedes buscar en Instagram o más bien en Facebook, que es donde puedes ver todo el contenido. Recuerda darle like, darle a la campanita. Pero ¿Dónde para está la campanita? ¿Ah? ¿Dónde está la campanita? Aquí. Ah, ok, ahí. Mira aquí. Ahí está. Entonces, sí. Pero para poderle darle a la campanita y like, te tienes que suscribir, especialmente en YouTube. Así que hay que suscribirse para poder darle a la campanita y poderlo compartir. Así que gracias una vez más. Dios te bendiga. Un abrazo virtual. Con tierno amor, hacer reflejo de su favor. Niños y ancianos juntos están, siguiendo el rumbo del Dios que da paz. Nos une el cielo, su gran verdad, y en Cristo somos una heredad. Somos pueblo de Dios, unidos en su misión, guiados por su espíritu, vivimos en su amor. Somos